y he sido un gran crítico de las muchas guerras interminables de Estados Unidos. He argumentado durante mucho tiempo que Estados Unidos e Irán se dirigirían hacia una guerra desastrosa y llena a menos que hubiera una solución diplomática. Y esto me convirtió en el enemigo de los nuevos conservadores en Washington, que estaban impulsando todas estas guerras diferentes. Así que durante mucho tiempo han venido tras de mí y han intentado desacreditarme y acusarme de todo tipo de cosas falsas. Que soy un agente del gobierno iraní, cosas por el estilo. En gran medida han fracasado. Sin duda, esto me ha costado, no hay duda. Pero no fue hasta ahora que veo que realmente escalaron las cosas al punto de intentar quitarme la residencia permanente. Bueno, a todos me siento muy honrado de dar la bienvenida al estudio a un invitado especial hoy, el señor Trita Parsi. Es uno de los principales expertos del mundo en relaciones entre Estados Unidos e Irán y es cofundador y vicepresidente ejecutivo del Quincy Institute. Es un autor galardonado. Él dirige un Substack fantástico que realmente quiero que ustedes revisen. Voy a poner los enlaces en la descripción de abajo y ha pasado décadas estudiando la compleja relación entre Washington, Teherán y el Medio Oriente en general. Trita, bienvenido al programa de hoy. Muchas gracias por invitarme, realmente lo aprecio. Por supuesto, sabes, has sido un invitado que he querido tener en el programa desde hace mucho tiempo y estoy muy emocionado de, ya sabes, sentarme y tener una conversación porque el momento no podría ser mejor. Sabes, acabamos de ver a Donald Trump firmar este gran acuerdo en París, irónicamente en Versalles, y bueno, hablaremos de eso en un momento, pero sabes, lo que realmente me llamó la atención aquí fue que parece que fuiste víctima de un posible tipo de ataque por parte de la administración de Donald Trump. Sabes, hubo personas que incluso intentaron que te revocaran la residencia permanente en Estados Unidos y que te deportaran, realmente tratando de silenciarte ya que has sido muy crítico con esta guerra, así que quiero darte la palabra. Y creo que es importante que esa información llegue a nuestros invitados y que más personas sepan lo que realmente está pasando. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Por supuesto, y gracias por la oportunidad no solo de estar en el programa, sino también de abordar este tema. Sí, mira, durante los últimos 25 años he estado en Washington y he sido un gran crítico de las muchas guerras interminables de Estados Unidos, mucho antes de que fuera popular hacerlo. Y desde hace mucho tiempo he sostenido que Estados Unidos e Irán se encaminaban hacia una guerra desastrosa a menos que hubiera una solución diplomática. Fui asesor informal de la administración de Obama durante las negociaciones del JCPOA. Escribí mi tercer libro detallando exactamente lo que sucedió en esas negociaciones. Y esto me convirtió en el enemigo de los neoconservadores en Washington que estaban impulsando todas estas guerras. Así que durante mucho tiempo me han perseguido y han tratado de desacreditarme y acusarme de todo tipo de cosas falsas. Dicen que soy un agente del gobierno iraní, cosas por el estilo, para tratar de convertirme en una figura tóxica y asegurarse de que no participe en podcasts como el tuyo, etc. En gran medida han fracasado. Sin duda, esto me ha costado, no hay duda, pero al mismo tiempo, al final han fracasado. Pero no fue sino hasta ahora que veo que realmente escalaron las cosas al punto de intentar ir tras mi tarjeta de residencia y cosas por el estilo. Y no creo que haya sido la administración de Trump. Creo que había ciertos elementos en la administración de Trump. Y había ciertos elementos fuera de la administración de Trump, como Laura Loomer, que ha estado tuiteando y pidiendo que me deporten, instando a Marco Rubio a hacerlo. Y parece que, ya sabes, cuando salió ese artículo difamatorio de Free Press, que tenía una línea que decía que había una investigación en mi contra en el Departamento de Estado, solo tomó unas pocas horas. Y el propio Departamento de Estado salió y negó eso y dijo que no tienen planes de revocar mi tarjeta de residencia. Y eso fue en parte porque hubo una gran protesta una vez que salió esta historia, pero también porque había personas en la administración de Trump que estaban totalmente en contra de esto y lo investigaron. No sé exactamente todos los detalles de lo que pasó, pero mi impresión y sospecha es que básicamente había un elemento rebelde en el Departamento de Estado que quería impulsar esto, y pensó eso. Combinado con los tweets de Laura Loomer, este artículo difamatorio podría ser útil, no en el sentido de que hubiera una investigación, sino en el sentido de provocar una. Pero me parece que le salió completamente al revés porque, en cambio, el Departamento de Estado salió y negó todo esto por completo y le puso fin a esto. Es un poco más complejo que simplemente decir que hubo una administración de Trump. Ciertamente, hay elementos internos, y ahora está este enfoque por parte de la administración de Trump en el que argumentan que existe algún tipo de disposición legal. No conozco los detalles de la ley que dice que si el secretario de Estado considera que has socavado el interés nacional de Estados Unidos, pueden revocarte la residencia permanente.
En mi caso, sería que soy crítico de la guerra y he sido crítico de las políticas israelíes y cosas por el estilo. Al menos eso era lo que intentaban hacer. Y claramente parece que eso no es lo que el Departamento de Estado, al menos por ahora, está interesado en hacer. Sí, bueno, creo que lo genial es que, como dijiste, hubo una gran protesta porque ya sabes, obviamente tienes una gran voz, como dije, tienes un gran Substack que disfruto leer y ya sabes, tienes una gran presencia en los medios, así que me alegra que, ya sabes, podamos combatir esto, ya sabes, con las redes sociales, ya sabes, con las plataformas. Y creo que mucha gente realmente está empezando a, ya sabes, buscar estos recursos alternativos porque saben que la verdad no se está diciendo en los medios tradicionales, no la está diciendo nuestro presidente ni nuestro gobierno, pero esa experiencia cambió la forma en que ves la libertad de expresión y, ya sabes, la disidencia política en Estados Unidos en este momento. Entonces, mira, he visto a lo largo de más de 20 años que las cosas simplemente se han deteriorado. Y no es solo el tema de la libertad de expresión, aunque ese es un tema muy crucial, sino también, ya sabes, el ambiente, el nivel del debate. ¿Sabes? Cuando ves algunos de los debates presidenciales de los años 70 y 80, te impresiona porque, wow, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero había un nivel de discurso completamente diferente. Había una dignidad distinta. En este momento no hay contenido real que se esté debatiendo. Hacer acusaciones es una herramienta muy efectiva para silenciar a las personas. Aunque probablemente ya salimos de la peor época de la cultura de la cancelación, aún así, no diría que estamos donde deberíamos estar en cuanto al nivel del discurso. Al mismo tiempo, déjame decir esto también. Crecí en Europa y Europa solía tener un debate mucho más diverso sobre ciertos temas, especialmente sobre el Medio Oriente, que Estados Unidos. Diría que ahora mismo, en gran medida gracias a los medios alternativos, el debate en Estados Unidos es mucho mejor que en Europa, en la mayoría de los países europeos, cuando se trata de política exterior. No sigo los temas nacionales, así que no puedo opinar sobre eso. Pero en cuanto a política exterior, me sorprende lo mal que se ha puesto en Europa y en muchos de estos temas diferentes. Y es particularmente sorprendente porque comenzó en una posición mucho más fuerte que la de Estados Unidos. Y eso realmente me preocupa mucho porque lo que sucede en Estados Unidos tiende a tener repercusiones en otros lugares, pero a veces tiende a convertirse en una versión más exagerada de lo que tenemos en Estados Unidos. Y creo que eso es lo que estamos viendo en Europa en este momento. Sí, es un buen punto. Sabes, mencionaste un punto interesante al hablar sobre los debates presidenciales de los años 60. De hecho, vi un gran fragmento del presidente, o creo que en ese momento era el vicepresidente Obama, y Mitt Romney. Creo que era del debate de 2008 y era tan diferente. Quiero decir, eran tan cordiales. Creo que Mitt Romney había iniciado la discusión, creo que era el aniversario de Obama, y él dijo, señor senador, Feliz aniversario. es un honor que pase el día debatiendo conmigo. Ya sabe, y yo estaba como, wow, ¿qué es esto? O sea, era algo tan ajeno para mí. Yo estaba como, wow. Eso es increíble. Sí, exactamente. No tienes que irte tan atrás para ver cómo era el nivel antes y lo rápido que se ha deteriorado. Entonces, Ya sabes, y es el tipo de entretenimiento comercializado como clickbait en los medios convencionales que también es en parte responsable de esto. No les echaría toda la culpa, pero en mi opinión, no son inocentes en absoluto. sí, claro, por supuesto. Y creo que, sabes, algo interesante, el punto que mencionaste es que lo que pasa en Estados Unidos tiende a extenderse a otros países, ¿verdad? Vemos esa influencia. Entonces, ¿te preocupa un poco el hecho de que el caos que se ha desatado en los últimos 18 meses con Donald Trump y la Casa Blanca, por supuesto, simplemente vemos que esto es realmente solo caos? Es la única manera de describirlo. ¿Sientes que esto también va a ser un peligro para el resto del mundo, que Estados Unidos, que se supone que es el líder del mundo, simplemente, sabes, nuestra casa está tan desordenada en este momento? Me preocupa por varias razones. Francamente diría que no es solo bajo la administración de Donald Trump. Creo que hemos visto un deterioro en general. Y obviamente, creo que ahora es peor. No hay duda de eso. No veo mucho proceso de toma de decisiones. Es muy problemático en el sentido de que cuando no tienes un proceso de toma de decisiones, no se toman buenas decisiones. Sí, el proceso puede ser muy engorroso. A veces puede tardar demasiado, pero necesitas esos contrapesos y ese análisis crítico, todas esas cosas desde diferentes perspectivas para asegurarte de que cuando tomes decisiones importantes realmente lo hayas pensado bien. Y creo que la guerra con Irán es un ejemplo perfecto de una decisión muy tonta que logró pasar por todo el proceso, porque el proceso estaba muy defectuoso.
No es la única razón por la que se tomó esta decisión, por supuesto, pero el proceso estaba tan defectuoso que el presidente ni siquiera tomó en cuenta mucha de la información de inteligencia que venía de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, y en su lugar estaba escuchando a los israelíes. Parte de la razón por la que Joe Kent renunció fue porque se dio cuenta de que estaba haciendo su trabajo, pero sus informes no llegaban a la mesa porque simplemente los ignoraban y los israelíes podían saltarse a los servicios de inteligencia de Estados Unidos e ir directamente con el presidente, lo cual no es nada bueno de ninguna manera. Así que definitivamente tenemos un escenario muy malo en este momento. Pero también diría que vimos esto bajo Biden, especialmente en el tema de Gaza, donde la decisión básicamente la tomaron 2 o 3 personas en la Casa Blanca y todos los demás quedaron fuera. Y hubo una oposición masiva dentro de la misma Casa Blanca contra este apoyo interminable a Israel mientras cometía genocidio. Pero nadie podía llegar al presidente. El presidente simplemente tomó una decisión y no escuchaba a nadie, ni siquiera permitía que la información le llegara. Y es el tipo de cosas que esperamos que sucedan bajo la administración de Trump, pero también sucedió bajo Biden. Así que creo que tenemos que ser muy honestos y entender que tenemos un problema sistémico. Esto no es solo un individuo o un partido. Este es un problema sistémico y cualquier solución también tendrá que ser sistémica. Sí, eso está muy bien dicho. Sabes, solo quiero hablar sobre esta guerra con Irán y ya sabes, este memorando que se ha firmado. ¿Cuáles son tus primeras impresiones sobre esto? Quiero decir, creo que obviamente hay un poco de alivio porque, ya sabes, ciertamente fue una decisión equivocada entrar en eso, pero terminarlo definitivamente es lo correcto. Quiero decir, no hay manera de que podamos continuar con esto. Pero Ya sabes, cuando ves estos 14 puntos, obviamente Trump se está adjudicando una victoria, los republicanos están celebrando, pero ¿qué piensas tú sobre esto? ¿Cómo lo estás tomando? Bueno, creo que la expectativa de este memorando de entendimiento ha sido tan exagerada porque fue muy difícil llegar a él. Así que la gente piensa que es la mitad del acuerdo y que el resto del acuerdo vendrá después. No es la mitad del acuerdo. Es como establecer los parámetros de lo que debería ser el acuerdo, establecer un marco. No conocemos el contenido completo. Así que la gente dice, oye, ya sabes, Trump le está dando todo a los iraníes. No sabemos cuáles serán las concesiones nucleares. Solo sabemos que los parámetros del acuerdo son que todo tipo de sanciones estarán sobre la mesa. Y no sabemos si todas serán levantadas o no, pero todas estarán sobre la mesa, incluidas las sanciones primarias. Esas son las sanciones que impiden que las empresas estadounidenses hagan negocios en Irán. Y eso podría estar totalmente bien, dependiendo de lo que Trump logre obtener de los iraníes en el tema nuclear. Así que podría terminar consiguiendo un gran acuerdo con muchas concesiones nucleares. Y, como resultado, tendría que dar muchas concesiones en cuanto a sanciones. Para eso son, supuestamente, sus sanciones, para ser intercambiadas. Así que lo que tenemos especificado en el memorando de entendimiento es esencialmente cómo pueden ser los parámetros de ese intercambio. Y mucha gente, ya sabes, se está alarmando porque da detalles sobre las sanciones, pero no da detalles sobre el tema nuclear. Y hay una lógica para eso porque el tema nuclear es muy técnico. No puedes profundizar demasiado en eso en este memorando. Para eso son los próximos 60 días. Pero puedes salir y decir, mira, estamos dispuestos a poner todas las sanciones sobre la mesa para conseguir lo que queremos en el tema nuclear. Eso no es un asunto complejo en absoluto. No lo es. No es técnico. Y no hay nada de malo en eso, porque sería peor decir, queremos obtener todo de ustedes en el tema nuclear, pero solo estamos dispuestos a levantar estas sanciones. No estamos dispuestos a levantar todo. Así que básicamente estamos diciendo que tenemos toda esta supuesta influencia, pero no estamos dispuestos a usarla toda. Pero creo que como tomó tanto tiempo conseguir este memorando de entendimiento y porque Trump mismo lo exageró demasiado, la gente tiene una expectativa equivocada de que este es el acuerdo. Este no es el acuerdo. Este es el marco y un camino hacia un acuerdo. ¿Cuál será el resultado final? Tendremos que verlo después. Algunos ataques al acuerdo, en mi opinión, son simplemente de mala fe. Y estoy muy decepcionado de ver a algunos de los senadores demócratas, quienes jugaron un papel fantástico anteriormente en el JCPOA, ahora cambiando de postura y desempeñando el mismo papel destructivo que los legisladores republicanos hicieron en 2015 cuando se opusieron automáticamente sin conocer los detalles y luego lanzaron muchos ataques de mala fe contra él.
Por ejemplo, cuando se dice que habría un fondo de inversión para la reconstrucción de Irán y luego confunden eso diciendo que los contribuyentes estadounidenses darán dinero. No hay nada que sugiera que ese sea el caso. Han dejado claro que lo más probable es que sean países del CCG, es decir, vecinos de Irán. No impide que alguien más participe. Probablemente será en su mayoría privado. Bueno, acabas de tener una guerra, se causaron daños por más de 300.000 millones de dólares. Así que, obviamente, una de las demandas que van a tener los iraníes, teniendo en cuenta que no perdieron esta guerra, es asegurarse de que exista algún tipo de mecanismo para la reconstrucción. Y parte del problema con esa reconstrucción ha sido que las sanciones de Estados Unidos impiden la reconstrucción en Irán, así que insistieron en que eso debía incluirse. Su demanda original eran las reparaciones. Querían que Estados Unidos pagara por los daños, lo cual no es una demanda ilegítima, pero ciertamente no es algo a lo que Estados Unidos alguna vez accedería. Así que, en su lugar, hay un fondo de inversión. Ahora, si los países del CCG quieren invertir en la reconstrucción de Irán y quieren avanzar hacia una mayor integración económica con Irán como un amortiguador, para asegurarse de que no vuelva a haber guerra, porque la guerra ha sido tan devastadora para ambos lados. Eso es algo bueno. Deberíamos alegrarnos por eso. Deberíamos alegrarnos de que estos países estén adoptando medidas responsables para limitar el riesgo de guerra en el futuro, y especialmente para aquellos que han expresado mucha simpatía por el pueblo iraní, dado el hecho de que el gobierno iraní ha sido tan represivo y vimos asesinatos masivos el 8 y 9 de enero. Bueno, ¿cómo puedes ser coherente en tu deseo de apoyar al pueblo iraní si estás en contra de que reciban un fondo de reconstrucción que pueda reconstruir su economía y su país? Es completamente hipócrita. Y es tan cansado ver que incluso en temas tan cruciales, que literalmente son de vida o muerte, se vuelve tan partidista y tan politizado. Y escribí en Substack anoche, en uno de esos arrebatos de enojo que tuve. Señalé que esto sería algo muy tonto para que algunos demócratas lo hicieran también desde un punto de vista estratégico, porque si estos ataques de mala fe al memorando de entendimiento eventualmente llevan a que el entendimiento colapse y no haya acuerdo y la guerra se reanude, ya no será solo la guerra de Trump, también será la guerra de aquellos que ayudaron a sabotear la salida de esta guerra. Y esos serían algunos de estos demócratas. Ellos son completamente inocentes en este momento. No estaban a favor de esta guerra. No presionaron a Trump para que entrara en esta guerra. Esto es verdaderamente cosa de Trump. Él es el dueño, es su desastre. Pero también será su desastre si siguen adelante con este enfoque. Así que, incluso desde una perspectiva política de interés propio, esto tiene muy poco sentido en mi opinión. Sí, no, eso está realmente bien dicho. Y creo que hay algo de optimismo ahí, ya sabes, 60 días para, ya sabes, trabajar en el marco. Y me gusta cómo explicaste eso, ya sabes que pusimos todas las sanciones sobre la mesa, lo cual tiene sentido. Quiero decir, si vamos a, ya sabes, hacer un intercambio por el uranio ahí y, ya sabes, sacar algún tipo de armas nucleares o, ya sabes, material nuclear, es algo interesante porque realmente parece que Irán está en una posición mucho mejor hoy que la que tenía el 27 de febrero. Esa es también tu conclusión, que ya sabes, ellos, obviamente Trump se ha rendido, pero Irán ha ganado en el sentido de que están en una posición mucho más fuerte y que van a tener, por ejemplo, quiero decir que las sanciones de Estados Unidos ya no estén sobre la mesa. No era una posibilidad antes, pero por la guerra de Trump ahora lo es. ¿Eso es una gran victoria para Irán? Las sanciones estaban sobre la mesa antes, pero probablemente no en la misma medida que ahora. Creo que el precio ha subido. No sé exactamente cuál será el resultado final en términos de lo que se intercambiará en el tema nuclear, pero había un acuerdo sobre la mesa. El 27 de febrero, Trump debió haberlo aceptado. Los omaníes lo mediaron. Era más fuerte que el Shiun CPOA. Él lo rechazó y en su lugar eligió ir a la guerra. Un gran error. Sospecho que elementos de ese acuerdo todavía están sobre la mesa, quizá incluso más fuertes. Pero el precio por eso, la cantidad de sanciones que se deben levantar, naturalmente ha aumentado por una razón muy simple. Estados Unidos no ganó esta guerra. Es simplemente una consecuencia de cómo son las cosas. No puedes esencialmente perder una guerra y esperar una posición de negociación más fuerte, que es básicamente la premisa de algunos de estos ataques al memorando de entendimiento diciendo, bueno, esto es peor que antes. Absolutamente. No hay duda de eso. ¿Qué es lo que te sorprende de eso?
No puedes entrar con la expectativa política de que la guerra irá tan mal y luego pensar que estaremos en una mejor posición de negociación. Simplemente no es así como funcionan las cosas en el mundo. Pero sí creo que los iraníes están saliendo estratégicamente más fuertes en ciertos aspectos. Primero que nada, ahora sabemos y ahora ellos saben al instante. No creo que lo supieran. Creo que hasta ellos mismos se sorprendieron. Su efectividad al cerrar el estrecho de Hormuz sorprendió a todos, incluidos ellos mismos. Y dado eso, ahora sabemos que cualquier ataque contra Irán va a tener consecuencias muy graves. Pero déjame matizar eso un poco también. Los israelíes atacaron Irán en 2024 dos veces, en abril y octubre. En 2025, los israelíes iniciaron una guerra contra Irán que duró 12 días. Estados Unidos terminó la guerra en el día 9, creo que fue, y bombardeó sus instalaciones nucleares. Los iraníes no cerraron el estrecho de Hormuz. Pero esta vez, cuando Estados Unidos básicamente dijo que esta es una guerra existencial, que se trata de deshacerse completamente del régimen, de lograr su capitulación total, él, Trump, usó la palabra rendición varias veces, y los iraníes sí lo percibieron correctamente como una amenaza existencial para ellos. Se habló de apoyar a grupos separatistas étnicos en las zonas fronterizas. Fue entonces cuando cerraron el estrecho de Hormuz. No lo hicieron ni siquiera en la guerra anterior, pero cuando realmente percibieron una amenaza existencial, fue entonces cuando lo hicieron. Y creo que esto es importante de entender porque pienso que sería un gran error. Y francamente, me parece poco probable que los iraníes empiecen a cerrar el estrecho de Hormuz, porque sí, por disputas menores. No creo que ese sea el escenario que vamos a ver. Simplemente significa que si hay una amenaza existencial, ellos tienen esa carta. Y francamente, puede que en el futuro ya no tengan esa carta, en el sentido de que se tomarán otras medidas con más cautela, si alguien, en mi opinión, es lo suficientemente tonto como para iniciar una guerra. Pero creo que es importante entender que es algo parecido a las armas nucleares. Yo soy uno de los críticos de las armas nucleares. No creo que sean tan valiosas. No las veo como un factor de contención fuerte y tampoco estoy tan convencido de que sean un gran elemento disuasorio, porque en los últimos años, 3 años más o menos, Irán, que no tiene un arma nuclear, en realidad ha atacado o respondido militarmente. 2 países, en realidad 3 países que tienen armas nucleares: Estados Unidos, Israel, pero también Pakistán. Así que las armas nucleares de Pakistán no impidieron que los iraníes lanzaran misiles a Pakistán después de que hubo un ataque transfronterizo de un grupo terrorista en Irán. Y estos pakistaníes, por cierto, también respondieron con un ataque de misiles. Pero Pakistán es un estado con armas nucleares, y eso no impidió que los iraníes lo hicieran. Así que creo que hay una exageración. No estoy descartando completamente el valor disuasivo de las armas nucleares, pero el valor de coerción de las armas nucleares creo que es muy limitado. Y creo que los iraníes también aprenderán eso con respecto al estrecho, que es muy peligroso si siquiera empiezan a amenazar con eso en otros escenarios que son mucho menos graves que una amenaza existencial. Pero dadas todas las circunstancias, sí han llegado a una posición más fuerte. Esa posición más fuerte, y esto es muy importante en mi opinión, realmente no estará asegurada a menos que haya un acuerdo. Porque si no hay un acuerdo y ellos convierten los beneficios que han obtenido con esta guerra en un nuevo orden incontestado en la región, entonces todo lo que han logrado también puede perderse fácilmente. Y esto es muy importante. Eso es, todas las guerras terminan en algún tipo de negociación que busca asegurar el nuevo equilibrio que exista. Y a menos que haya un acuerdo final, entonces no hay un nuevo equilibrio, al menos no uno incontestado. Y este conflicto continúa. Así que esa es parte de la razón por la que soy un poco reacio a decir que ellos salen ganando, porque la historia aún no termina. Pero hasta ahora, absolutamente, han obtenido beneficios que no tenían antes. Sabes, Joe, hablemos del factor X aquí, que creo que es Israel, porque sabemos que creo que Netanyahu e Israel ciertamente no están contentos con lo que está pasando ahora mismo. Sabes, creo que hay mucha especulación de que en estos próximos días, incluso potencialmente Israel podría arruinar este acuerdo. Sabes, tal vez continúen sus ataques en Líbano. Quiero decir, todavía está ocupado. Una gran parte de ese territorio, ya sabes, todavía está ocupado por Israel. ¿Qué piensas tú sobre, ya sabes, el factor X aquí, Israel? ¿Crees que podrán controlarse, podrán detener esto o van a hacer todo lo posible para tratar de arruinar este acuerdo? Los israelíes son la mayor amenaza para este acuerdo,
quizá junto con los medios de comunicación estadounidenses convencionales, pero ellos son la mayor amenaza para este memorándum y para encontrarle un fin a esta guerra, y tienen incentivos claros para sabotear el acuerdo. La pregunta es si la administración de Trump logra poner algunos desincentivos claros para que los israelíes no vayan en esa dirección. La razón por la que tienen estos incentivos es porque esto sería un desastre para los israelíes desde su punto de vista. Ellos quieren un equilibrio de poder artificial en la región que les dé total maniobrabilidad, en el que puedan atacar a países de la región con impunidad y muchas veces sin el apoyo estadounidense. Esa es la maniobrabilidad que actualmente disfrutan en Líbano. La han disfrutado en Siria durante años. Siguen disfrutando de eso en Siria durante años. Y la tienen, por supuesto, en los territorios palestinos ocupados. Luego, inmediatamente al este, tienen a Jordania, que esencialmente no tiene poder militar y depende completamente de Estados Unidos, y, como resultado, ha sido neutralizada como una amenaza para Israel. De hecho, ha apoyado militarmente a Israel y también lo ha apoyado en muchos de estos intercambios de misiles. Y también tienes a Egipto, que a pesar de tener un ejército fuerte, está incapacitado por su dependencia de Estados Unidos. Irán es un desafío. Irán es un país que puede frenar a Israel, que puede desafiar su capacidad de maniobra, que empuja el equilibrio de poder en la dirección opuesta. Esta es parte de la razón por la que los israelíes no quieren ver ningún tipo de acuerdo, no importa cuáles sean sus contenidos. Porque si ocurre algún acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y si Irán y Estados Unidos dejan de tener esta enemistad tan intensa, entonces Estados Unidos no va a inclinar la balanza en la región, ni va a crear este equilibrio artificial en la región que favorece a los israelíes. Los israelíes no tienen la capacidad de mantener ese equilibrio por sí solos de ninguna manera. Es solo gracias al enorme apoyo de Estados Unidos, a costa de los contribuyentes estadounidenses, que los israelíes pueden tener esto. Así que este acuerdo eliminaría parte de esa enemistad, especialmente teniendo en cuenta que la administración de Trump, a diferencia de Obama, está hablando de esto como un acuerdo de paz. Están hablando de esto como una forma de transformar la relación entre Estados Unidos e Irán en algo positivo, mientras que Obama solo habló de esto como un acuerdo nuclear muy limitado, muy técnico. Si tenía alguna otra repercusión, eso sería un efecto secundario. No era la intención del acuerdo, así que eso preocupa a los israelíes. En segundo lugar, si levantas las sanciones a Irán, en realidad desbloqueas la capacidad de Irán para alcanzar todo su potencial. El obstáculo restante para los iraníes será entonces la incompetencia, la mala gestión, la corrupción y la represión de su propio gobierno, que ha sofocado el potencial del pueblo iraní durante bastante tiempo. El factor más importante, en mi opinión, han sido estas sanciones. Las sanciones, con el paso del tiempo, destruyen países, destruyen su tejido social. Y eso también es útil para Israel para mantener su equilibrio de poder a su favor. Eso también probablemente se levantará si hay un acuerdo. Además de eso, en el proceso, los israelíes han perdido el apoyo de una gran cantidad de estadounidenses, especialmente de los más jóvenes, por Gaza, por la manera en que Israel está empujando a Estados Unidos a meterse en guerras. Así que puedo entender que desde ese punto de vista, los israelíes son muy negativos respecto a esto. Además de eso, tienes a Netanyahu y sus intereses políticos. Él necesita ganar esta guerra para poder ganar las próximas elecciones que se celebrarán en Israel antes de octubre. Si pierde esas elecciones, probablemente irá a la cárcel porque tiene muchos cargos de corrupción en su contra, pero actualmente es inmune a esos cargos porque es el primer ministro. En el momento en que deje de serlo, enfrentará problemas reales. Así que todo esto apunta a que los israelíes harán todo lo posible, como lo han hecho en el pasado, para sabotear este acuerdo. Así que Trump entonces tiene que contenerlos, pero en mi opinión también desincentivarlos. Y una cosa que sugiero que debería hacer de inmediato es dejar muy claro, no solo retóricamente, sino en la práctica, que Estados Unidos no participará en otra guerra que inicie Israel. Así que Israel mejor que ni lo intente. Porque parte de la razón por la que los israelíes intentarían iniciar otra guerra es por el cálculo de que pueden arrastrar a Estados Unidos a ella. Pero si Estados Unidos lo deja muy claro, y cuando digo a través de acciones, es que limite su apoyo militar a Israel, que se detengan las ventas de armas, etc. Deja muy claro que simplemente no va a suceder.
Así que ni te molestes en intentarlo, porque si inicias esa guerra vas a estar solo. Creo que se necesita algo de esa fuerza para realmente superar los incentivos de Israel de sabotear el acuerdo de Trump aquí. Sí, lo dijiste muy bien. Quiero hablar sobre una de las historias más importantes que hemos estado cubriendo en este canal, que es el surgimiento de un nuevo mundo multipolar. Entonces, lo que quiero preguntarte es, ¿este conflicto ha acelerado los esfuerzos de países como China, Rusia y miembros del sur global para reducir su dependencia de Estados Unidos? Esta guerra, en mi opinión, ha sido un gran acelerador tanto para mover al mundo hacia la multipolaridad como para que los gobiernos entiendan que este proceso ahora es real y lo internalicen. Ya muchas cosas claramente dejaron de ser unipolares, pero los gobiernos no lo han internalizado completamente. Toma tiempo cambiar sus políticas. Creo que es muy importante entender que cambiar la polaridad del mundo no es como cambiarte de ropa de trabajo a ropa cómoda para la noche o como el cambio de estaciones. Este es un cambio profundo que altera todo en el cálculo de cada país, así que requiere esfuerzo. Se necesita capacidad burocrática para poder adaptarse y va a ser un proceso ajustarse a esto. Pero lo que esto ha hecho, sin embargo, es mostrar que el paraguas de seguridad estadounidense no es ni confiable ni efectivo. Esta es la conclusión a la que han llegado la mayoría de los países del CCG. Van a moverse hacia una combinación de integración con Irán, pero también de contrapeso frente a Irán. Probablemente van a comprar más armas estadounidenses, pero también van a adquirir sistemas de armas de muchos otros países, y no van a depender solo de Estados Unidos. Van a establecer sus propias alianzas de seguridad con muchos otros estados, y básicamente van a diversificar su seguridad en lugar de apostarlo todo a Estados Unidos. Una cosa importante que sucede aquí es que esto es muy diferente a Irak. En Irak, Estados Unidos ganó la guerra militarmente en 3 semanas. No hay duda de eso. También logró su objetivo político, que era deshacerse de Saddam Hussein. Todos los problemas vinieron después porque Estados Unidos no sabe cómo construir naciones y realmente no debería estar en ese negocio. Así que no pudo estabilizar Irak y terminó convirtiéndose en un desastre total. Pero no fue una derrota militar, ni tampoco lo fue en Afganistán. Estados Unidos perdió la guerra militarmente y lo hizo bastante rápido. Eso es muy diferente al desenlace en Irak. Así que creo que esto va a generar preguntas críticas sobre la capacidad de Estados Unidos, porque se supone que Estados Unidos debe ser capaz de pelear 2 guerras importantes en 2 continentes al mismo tiempo. Pero aquí vimos que Estados Unidos ni siquiera pudo abrir el estrecho de Hormuz. Los iraníes pudieron usar la geografía como arma. La guerra asimétrica, aunque los drones, a estas alturas, ya no constituyen una ventaja asimétrica tan eficaz. Y estamos hablando de un país cuyo presupuesto militar es una fracción del de Estados Unidos. Así que si esto pasa aquí, ¿qué va a pasar si realmente tenemos una pelea por Taiwán o algo así? Así que creo que esto ha generado algunas dudas reales. Esto ya no es una mala estrategia política después de una victoria militar. Esto es una derrota militar. ¿Y qué implica eso entonces para la cuestión de la polaridad? Algunos países van a avanzar más rápido en entender esto. Creo que los países del CSG en realidad son bastante ágiles en esto. Otros estados o continentes, los europeos, debieron haber visto las señales desde hace muchos años y aún no lo han hecho. Ahora se están moviendo. Creo que se están moviendo demasiado lento. No me impresiona su avance, para ser franco. De hecho, después de 2022, se metieron mucho más bajo el paraguas de seguridad estadounidense. Así que lo que están haciendo ni siquiera nos está devolviendo a donde estábamos antes, y creo que vamos a ver una enorme cantidad de agitación. Creo que también es importante señalar, por cierto, que no creo que los chinos hayan hecho algo o se hayan aprovechado de esto. Los chinos solo están ahí, sentados, viendo cómo Estados Unidos se dispara en el pie y son lo suficientemente inteligentes como para no interferir. Absolutamente, sí, esto ha sido un gran catalizador para China. Sabes, hablamos mucho de China en este canal y es algo que hemos visto incluso nuestros aliados más cercanos, ya sabes, Canadá, el Reino Unido, ya sabes, viajando personalmente a Pekín y firmando nuevos acuerdos comerciales. Sabes, incluso hay un apodo para Donald Trump en China, el constructor de naciones, porque dicen que estas políticas simplemente han ayudado a China a seguir construyendo su propia nación. Así que definitivamente es un cambio muy grande, ya sabes, hacia este mundo multipolar, Sí. Es interesante. Jude, siento que podríamos hablar todo el día, pero sí quiero ser respetuoso con tu tiempo. Pero tengo una última pregunta para ti.
Y, ¿sabes? Si estamos aquí sentados dentro de un año, ¿cuál crees que sería el resultado más probable? ¿Crees que vamos a tener un acuerdo nuclear? ¿O crees que seguiremos en un conflicto congelado? ¿Habrá estabilidad dentro de Irán? ¿Cuál es tu mejor pronóstico para dentro de un año? Mira, sinceramente, todo depende de si hay un acuerdo y si ese acuerdo funciona. Si hay un acuerdo que funcione, puedo ver que dentro de un año la situación interna de Irán mejore mucho. Esto seguirá siendo un régimen, un sistema teocrático, un gobierno al que una gran cantidad de iraníes se opondrán. Pero si la situación económica mejora, combinado con esfuerzos del propio gobierno, para llegar a un punto medio con la población o algo así, creo que también pueden hacer un nuevo proceso en el que el cambio positivo, desde dentro, desde el interior, pueda volver a verse como algo viable, en gran medida.